comparecemos para rendir cuentas sobre la reunión mantenida en el día de ayer por la concejala de Cultura, por el subdirector general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana y por mí mismo con el secretario de Estado, don Fernando Benzo. Como saben, como les anticipamos en el día de ayer, el gobierno municipal, quienes formamos parte de la delegación que mantuvo esa reunión, consideramos que fue una reunión positiva, una reunión satisfactoria, porque hemos pasado de lo que era una negativa rotunda y reiterada en el tiempo por parte del gobierno, hemos pasado de esa situación de negativa rotunda y reiterada a una expectativa razonable y a una hipótesis de trabajo que, en palabras del propio secretario de Estado de Cultura, se traduce en que el gobierno no cierra la puerta a una cesión temporal de la dama. Por lo tanto, a la vista de cuál era la posición inicial reiterada del gobierno de España en torno a una cesión temporal de la dama y digamos la conclusión de la reunión mantenida ayer, tenemos que considerar que efectivamente fue una reunión positiva y satisfactoria. Como digo, la expectativa creada por parte del secretario de Cultura significa que el gobierno no nos dice que sí, pero no cierra la puerta a una cesión temporal, y la hipótesis de trabajo que surge de la reunión mantenida ayer significa que, por una parte, hay que buscar una fecha posible, ahora hablaremos de cuáles son los condicionantes, y hay que también tener en consideración las condiciones adecuadas de la pieza. Por lo tanto, la hipótesis de trabajo está condicionada por dos elementos. Por una parte, por la evolución del estado de la Dama de Elche, que, en palabras del secretario de Estado, en este momento, tras la reforma del Museo Arqueológico Nacional y tras la sustitución del sistema de climatización, tras la incorporación de un nuevo sistema de climatización en el Museo Arqueológico Nacional, la dama se encuentra, como el resto de piezas, en lo que los técnicos llaman un periodo de adaptación a la nueva climatización. Un periodo de adaptación que no hay un plazo determinado, predeterminado, que es producto, que debe ser producto del transcurso del tiempo, y que, como habrá que estar a los informes técnicos realizados por el propio Museo Arqueológico Nacional para determinar si ese periodo de adaptación climatológica de la dama se ha producido ya. Hay que recordar que el Museo Arqueológico Nacional finaliza su remodelación en 2013, por lo tanto el periodo de adaptación ya lleva prácticamente 4 años, y es de suponer, así lo hablábamos ayer, que estamos en el horizonte de la finalización de esa adaptación, que tendrá que ser verificada, como decía, por un informe técnico realizado por el propio Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto, ese es un condicionante. Y por otra parte, también se barajaba un segundo condicionante que tiene que ver también con la temporalidad. El Museo Arqueológico Nacional celebra en 2017 su 150 aniversario. Concretamente, el 21 de marzo de 2017 comienzan los actos de su 150 aniversario. Y lo que nos trasladaba el secretario de Estado de Cultura, el señor Benzo, es que la pieza más valiosa, más importante, más visitada del Museo Arqueológico Nacional, que es la Dama de Elche, no puede salir en el transcurso de esa celebración que estiman tendrá una duración aproximada de 1 año. Por lo tanto, un segundo condicionante que nos lleva a pensar o a barajar como hipótesis de trabajo el segundo semestre de 2018 como posible fecha de esa hipotética cesión temporal de la dama.
Insisto en la idea de que estar barajando un horizonte temporal condicionado por esos dos elementos y estar también hablando de un gobierno que ya no se niega de forma rotunda crea pues, una expectativa razonable en el gobierno municipal, crea en nosotros la expectativa razonable de pensar que podemos trabajar para conseguir que la dama pueda ser cedida temporalmente por el gobierno. Dos compromisos extraídos de esta reunión. Por una parte, el compromiso de la Secretaría de Estado de realizar un estudio de la adaptación climática de la dama al entorno, un compromiso que se tiene que producir, entendemos que durante 2017, finales del 17, principios del 18, hay que valorar si se ha producido ya la finalización de esa adaptación. Y segundo compromiso, este tiene más que ver con la parte municipal, y es que de común acuerdo, ayer hablábamos de que esa posible cesión de la dama tendría que tener unas características distintas de la que se produjo en 2006. Y en ese sentido, el propio secretario de Estado insistía en la necesidad de que tendría que ser una cesión, en este caso contextualizada, y que le diera todavía mayor realce, mayor empaque a la cesión de la dama. Por lo tanto, estuvimos hablando de que la dama apareciera, en el caso de producirse la cesión temporal, debidamente contextualizada desde el punto de vista historiográfico y desde el punto de vista museográfico, por lo tanto, acompañada de documentación relativa que contextualice el hallazgo, documentación de la que este ayuntamiento dispone en el archivo histórico municipal, y que apareciera también debidamente acompañada por otras piezas representativas de la cultura ibérica. Todo ello con la finalidad de hacer una cesión temporal todavía con mayor empaque, con mayor realce, con mayor brillo que la que se produjo en 2016. Esas son las reflexiones, esas son las conclusiones y los compromisos que en el día de ayer adquirimos y sobre los que trabajamos con el secretario de Estado. En relación con ello, dos cuestiones más. Por una parte, vamos, como saben, como recordarán, el equipo de gobierno constituyó, el ayuntamiento ha constituido junto con la Generalitat Valenciana una comisión bilateral. Vamos a proceder a solicitar la convocatoria de la segunda reunión de la comisión bilateral Generalitat-Ayuntamiento para poner sobre la mesa las circunstancias, las novedades producidas y para trabajar al respecto de ellas. Y por otra parte, también se lo trasladamos de esa forma al secretario de Estado, el ayuntamiento, el gobierno municipal va a trabajar impulsando una campaña de adhesiones, tanto institucionales como sociales, que en este periodo que ahora se abre, en el que el gobierno no cierra la puerta a la cesión, podamos fortalecer el apoyo a nuestra petición. Por lo tanto, la conclusión, como les decía, es que tuvimos una reunión interesante, positiva y satisfactoria que abre un horizonte de trabajo que puede desembocar en el corto plazo en una cesión temporal de la dama. Y por lo tanto, la conclusión, como no puede ser de otra forma, es satisfactoria. Llegó el ayuntamiento a plantear, al Ministerio en esa reunión la posibilidad de crear en Elche esa subsede del MAN de forma permanente para albergar aquí las piezas íberas. En efecto, estuvimos hablando no exactamente de la subsede, sino de la creación de un Museo Nacional de Arte Ibérico en el municipio. Fue parte de nuestro planteamiento, un planteamiento que tiene dos vertientes, o que se apoya sobre dos pilares, la cesión temporal y la cesión estable o permanente, una cesión estable o permanente fundamentada en la creación de un Museo Nacional de Arte Ibérico que fuera una referencia de la cultura ibérica en nuestro país. En ese sentido,
el planteamiento del secretario de Estado es: vamos a trabajar de forma inminente en el planteamiento de la cesión temporal y como es una cuestión que tiene una fuerte incidencia presupuestaria, vamos a posponer a un segundo momento el trabajo sobre el segundo pilar de nuestro planteamiento. Por lo tanto, vamos a centrar nuestros esfuerzos, dicho de forma clara y directa, en la cesión temporal, aunque por parte del gobierno municipal vamos a seguir trabajando para convertir Elche, vamos a empezar ya ese trabajo, y esto tiene mucho que ver con la convocatoria de la comisión bilateral, vamos a seguir trabajando para convertir Elche en una referencia nacional del arte ibérico, de la cultura ibérica, que nos pueda permitir, llegado el momento, el dar ese paso, que siempre tiene que ser de la mano del gobierno, de la mano del Ministerio de Cultura, de convertir Elche en un museo nacional de arte ibérico. Para la cesión temporal se habló de tiempo. No hablamos de tiempo, hablamos de periodo, de contexto, pero es decir, no hablábamos probablemente porque no procedía, pero yo sí que les avanzo que la idea es el mayor tiempo posible. La idea por parte del ayuntamiento es que sea el mayor tiempo posible. En cualquier caso, creo que lo relevante, lo más relevante, e insisto en ello porque creo que es fundamental, es que hemos pasado de un estado en el que durante muchos años, el actual gobierno ha insistido, ha mantenido una posición de fondo que era una negativa rotunda, taxativa, a que la dama pudiera salir del Museo Arqueológico Nacional. Ayer, después de una reflexión profunda sobre los antecedentes, sobre las expectativas, sobre lo que representa la Dama de Elche para la ciudad desde el punto de vista sentimental, pero también desde el punto de vista de afianzar nuestro proyecto turístico y cultural. Después de esa reflexión, creo que dimos un paso importante al abrirse la puerta a una posible cesión temporal en el marco de esos dos condicionantes a los que yo hacía referencia anteriormente. ¿Y le dijo el secretario de Estado de Cultura por qué ese cambio? Cuando hace 15 días en el Senado han votado 2 veces que no. Bueno, yo tengo que decirle ahí dos cosas, claro. Si usted me pregunta si yo quiero saber cuál es la razón del cambio, a mí lo que me importa es el cambio, no la razón del cambio. No sé si es porque hemos sido capaces de persuadirlo o no sé si es porque creo que el trámite parlamentario de control al gobierno que viene representado por una pregunta quizá no sea el mejor camino para que el gobierno manifieste su voluntad. Entonces,